De 9 a 12. Bienvenido. Muy buenos días, Andrés. Es un gusto para mí poder estar en este programa. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, Miguel, nos hemos enterado de este estudio y quisiéramos, por favor, para abordar el estudio, comenzar señalando cuántas hectáreas fueron quemadas en esta década que señala, del 2010 al 2020. Bueno, Andrés, es preciso señalar que en el país se han titulado a favor de pueblos indígenas en condición de tierras comunitarias de origen, hoy territorios indígenas originarios campesinos, alrededor de 12 millones de hectáreas, ¿no? En el caso de pueblos indígenas de tierras bajas. De este total, en los últimos 10 años ha habido un impacto por la presencia de fuego de alrededor de 5 millones de hectáreas. Esto representa el 42% del total de tierras tituladas que han sido afectadas por la presencia de fuego. ¿Cuántos pueblos indígenas han sido afectados? El estudio identifica 29 territorios indígenas. De estos 29 territorios indígenas, existen algunos que tienen la condición de territorios multiétnicos, ¿no? Es decir, territorios en los que existen o cohabitan más de un pueblo indígena. Por ejemplo, el territorio indígena multiétnico 2 en el norte del país, el territorio multiétnico 1 en la Amazonía Sur, son territorios en los que habitan por lo menos 5 pueblos indígenas y que están sufriendo la presencia de fuego, ¿no? Entonces, si bien son 29 los territorios por los cuales hemos cuantificado el daño, el número de población es mayor, ¿no? De pueblos indígenas es mayor, es decir, amplía el número a pueblos indígenas que son propietarios de estos territorios. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Carlos Monroy te saluda. Un abrazo enorme. A ver, para seguir conociendo los datos de este estudio, el fuego, los incendios y la afectación a estos territorios indígenas han sido un daño colateral. Bueno, sabemos que el fuego va avanzando, se puede generar a kilómetros de distancia de un territorio indígena y por las circunstancias de vientos y una serie de situaciones puede avanzar y afectar. O el fuego se ha iniciado en estos territorios indígenas. ¿Qué saben ustedes de acuerdo al estudio? Son varios factores, ¿no? Bueno, buenos días, Juan Carlos, es un gusto conversar contigo. Son varios factores los que inciden en la presencia de fuego dentro de territorios indígenas. Uno tiene que ver con los cambios producto de este fenómeno del cambio climático, cambios al interior de los territorios. Las condiciones de sequía se han incrementado en relación de otros periodos. Ese es un factor. El otro factor tiene que ver con la presencia, ¿no?, de terceros dentro del territorio, propietarios que tienen espacios de producción dentro de los territorios y que para habilitar estos espacios de producción hacen uso del fuego, ¿no? Entonces son estos dos factores fundamentalmente los que identificamos nosotros como los principales causantes de la presencia de fuego dentro de los espacios de vida de los pueblos indígenas. Ahora, Miguel, estamos viendo hace tiempo y esto, bueno, se lo viene arrastrando hace mucho tiempo, pero creo que el punto crítico ha sido lo que ha ocurrido el año 2019 con esos terribles incendios que han afectado a la Chiquitanía, bien, los que ya conocemos, que han movilizado prácticamente a todo el país. Ese ha sido un punto crítico, pero a partir de eso nos hemos enterado de que los cuidados no son los efectivos, es decir, tenemos problemas en áreas protegidas, en territorios indígenas, con los guardaparques, con quienes se encargan del control como tal, normativa que no acompaña a esta situación y que es contradictoria en sí misma en determinado momento porque se dice, no quemen, pero la normativa en muchos casos te permite esas quemas. En fin, es un desorden, es un caos lo que está ocurriendo, ¿no?
Evidentemente, Juan Carlos. Sin embargo, el estudio nos permite apreciar que el impacto por la presencia de fuego no es solamente el que se presentó el año 2016. Es decir, el 2016 hubo una afectación del 28% en relación de la superficie total titulada a favor de pueblos indígenas. El año con mayor incidencia en relación al fuego fue el año 2010, en el que se quemó alrededor de 55% de territorios indígenas en la superficie. Y esto evidentemente responde pues a una situación que está promovida por políticas públicas que tienden a beneficiar un modelo de desarrollo que es el modelo extractivista, que tiene como su base o como uno de los elementos principales, en este caso, a la economía de la agroexportación, que evidentemente durante los últimos 10 años ha sido acompañada de un paquete de normas que, a partir del discurso de promover la producción de alimentos, de beneficiar a la población con alimentos, es que se ha ido desarrollando y ampliando en realidad la frontera agrícola. Entonces sí, el año 2019, a partir de la promulgación del Decreto Supremo del 3973, que permite amplía la posibilidad de prender fuego controlado en espacios que son de producción forestal permanente y en muchos de ellos también territorios indígenas, es que esta situación se hace mucho más evidente, ¿no? Al mismo tiempo, estas políticas han permitido el cambio en el uso del suelo, principalmente en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni, dos regiones en las que se encuentran el mayor número de territorios indígenas reconocidos en el país. Miguel, a ver, quisiera por favor que nos ayudes a describir, porque supongo que en el estudio han hecho visitas de campo, ¿no? Han visto algunas consecuencias de la quema. En ese sentido, quisiera que por favor nos describas, Miguel, por ejemplo, si el fuego, cómo afectó los medios de sustento de estos pueblos indígenas afectados. Me refiero a la fauna, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos pueblos que viven de la caza y además controlan muy bien esas variables de, saben en qué época van a cazar, qué especies y en qué épocas no, ¿no? Y por supuesto si también ha afectado los cultivos, ¿no? Y qué tipo de cultivos, si es que hubo ese efecto. Miguel. Es evidente, Andrés, el estudio pretende un poco visibilizar la afectación a territorios indígenas. Lamentablemente en el país, en el último tiempo, a partir del 2019, hemos priorizado, hemos volcado la atención a cuantificar el impacto en hectáreas dentro de áreas protegidas, parques nacionales, y hemos dejado de lado a los territorios indígenas. Y es evidente que hay un impacto pues en los medios de vida de las comunidades. Se han quemado espacios de bosque muy importante, ¿no? Del cual los territorios, las poblaciones indígenas acceden pues a medios importantes de subsistencia. En la región de la Chiquitanía, por ejemplo, el 2019, se han afectado importantes extensiones de copaibo, que es un árbol que permite extraer un aceite que es comercializado por las comunidades indígenas, ¿no? Y es una fuente de ingreso muy importante. Entonces, se ha visto afectado esto, y al mismo tiempo una respuesta de, por lo menos el 2019, por parte de las instancias de gobierno, ha sido el establecer una pausa, ¿no? Se denominó la pausa ambiental.
esto prohibió la posibilidad de que las comunidades puedan preparar sus terrenos. Y ahí creo que es importante en este punto señalar la relación muy interesante que existe dentro de los pueblos indígenas con el manejo del fuego. Es decir, esta es una práctica tradicional que ha estado presente y está presente, ¿no? Y que de alguna manera, a partir de los incendios del 2019, ha sido satanizada. Y a partir de esta pausa ambiental, las comunidades indígenas han frenado la posibilidad de producir, ¿no?, dentro de sus territorios. Entonces, es un resultado del impacto que ha ocurrido en el 2019 el poder paralizar la producción de alimentos dentro de territorios indígenas. La situación en el pueblo chiquitano, el pueblo guaraní, el 2020 con el contexto de la pandemia fue realmente catastrófica porque además de tener todas las restricciones en términos de salud, tenían esta restricción de para poder preparar los terrenos, no pudiendo usar fuego, y bueno, esto generó realmente una situación que puso en vilo a las comunidades y realmente incidió en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Miguel, además, bueno, por lo que nos describes, algunos pueblos han sentido no solamente, digamos, el impacto en los medios de vida, sino en sus ingresos económicos, ¿sí? ¿Cuál ha sido el pueblo más afectado en ese sentido de los 29 que han sido parte de este estudio? Son varios, Andrés. Creo que no sería muy difícil señalar o puntualizar a uno de estos pueblos. Creo que es importante señalar, y el estudio trata de reflejar esto, el hecho de que de los 29 territorios que hemos estudiado, hemos identificado las áreas de quema, el mayor número se encuentran en el departamento del Beni, 15, son estos pueblos que sufren en este momento una condición de alta vulnerabilidad por la cantidad de personas que son, una reducción en términos demográficos, por esta situación de aislamiento estructural respecto a los órganos de gobierno en todos los niveles, por la ausencia de mecanismos de salud, de educación. Es decir, el fuego es un elemento más que pone en condición de mayor vulnerabilidad a estas poblaciones. En el mismo grado, por ejemplo, tenemos en Santa Cruz a 4 de los 10 territorios estudiados pertenecen al pueblo Ayoreode, que es un pueblo en situación de alta vulnerabilidad y que además tiene, por estudios que se han hecho de manera por otras instituciones, nosotros estamos muy prontos a sacar un estudio también respecto a los pueblos en situación de aislamiento voluntario. Entonces, son poblaciones en situación de alta vulnerabilidad que están sufriendo la presión del modelo extractivo. La ampliación de la frontera agrícola, que es uno de los mecanismos que presiona a los territorios indígenas y que incide en la presencia de fuego, está poniendo en situación de mayor vulnerabilidad a estos pueblos, y es necesario pues tomar en consideración esto en el sentido de que este modelo de desarrollo está avalado por un conjunto de normas que ya el año 2020 las organizaciones chiquitanas han demandado en términos de su abrogación. Lamentablemente esto no ha ocurrido, si bien ha habido una modificación de forma en el gobierno de transición respecto al decreto supremo 3973, aún, digamos, las condiciones jurídicas están dadas para que el fuego persista, ¿no?, en el país. Miguel, me voy a poner en una situación de absoluto mal pensamiento, es decir, de susceptibilidad extrema y de mal pensamiento. Un territorio indígena obviamente protegido, donde no se pueden realizar estas prácticas, etcétera, etcétera. Es tan sencillo, se ha vuelto tan sencillo como para alcanzar un objetivo, prenderle fuego y listo, ahí está, y se vuelve y se puede ampliar de esa manera de mejor
forma y más fácilmente la frontera agrícola, pese a que no está permitido, pero es tan sencillo como prenderle fuego para que sea permitido o no? Realmente estamos ante un tema complejo, ¿no? Es muy complejo esto porque de lo que se trata en realidad es de promover el modelo de desarrollo muy vinculado a la agroexportación. Y esto implica el cambio de uso de suelo, la ampliación precisamente de la frontera agrícola, y evidentemente hay todo un elemento o varios elementos en realidad que están por debajo de esta situación. Hay lamentablemente empresarios y también interculturales que están ingresando a territorios indígenas aprovechando la situación de alta vulnerabilidad de las poblaciones. Pues este es un tema estructural que requiere la atención de las instancias estatales. Asombra lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el departamento del Beni. Si uno ve los datos del estudio, el 2020, con relación a los incendios del 2019, en el Beni se han aumentado los focos de calor en un 62% dentro de territorios indígenas. Y esto responde, Juan Carlos, a que en este departamento, el 2019, a finales de ese año, se aprobó un nuevo plan de uso de suelo. Y ese plan de uso de suelo está permitiendo que en territorios indígenas que tienen una vocación productiva distinta a la producción de monocultivo o a la ganadería extensiva, se permita el desarrollo de estas actividades. Entonces, hay un aval, si se quiere, desde el Estado para que el uso tradicional del suelo, el uso tradicional de estos espacios de vida de pueblos indígenas sea abierto para poder desarrollar otro tipo de actividades. De ahí, evidentemente, se está poniendo en serio riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas. Bien, me imagino, para finalizar, Miguel, que este estudio también genera una serie de recomendaciones, es decir, qué se debería hacer, qué se puede hacer para seguir evitando que esto avance. Sí, es necesario discutir la política agraria en el país. Desde 2010 el gobierno ha paralizado la titulación a favor de pueblos indígenas, se está cerrando este proceso agrario todavía con una deuda importante a favor de comunidades indígenas. Es importante darle institucionalidad al INRA, al ABT, se juega un rol muy importante en términos jurisdiccionales, el Tribunal Agroambiental. Es necesario a nivel de la Asamblea Legislativa discutir la modificación del paquete normativo que se ha denominado el paquete incendiario, que promueve la posibilidad de desarrollar quemas, entre comillas, controladas, que son en gran medida, es en gran medida responsable de la situación que vivimos. Entonces, son varios actores, tanto a nivel ejecutivo, del órgano ejecutivo, como del órgano judicial, los que tienen que tomar cartas en el asunto, y somos también las instituciones de la sociedad civil quienes con información, con reflexión, con una mirada crítica debemos promover el debate para cambiar esta situación que realmente pone en alerta la situación de sostenibilidad en los territorios indígenas, ¿no? Y la vida fundamentalmente de comunidades, reitero, que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Miguel, para cerrar, por favor, permítame un poquito cambiar el tema de una pregunta solamente, porque este es un tema de coyuntura y previamente quiero saber si es que ustedes, Miguel, el SEGIS tiene un estudio que ha podido analizar para establecer si esta disputa por el tema de tierras, que hay en Santa Cruz, ha afectado a algunos pueblos indígenas y en qué porcentaje, si es que ustedes han hecho el estudio. Miguel. La verdad, Andrés, es que en el país lamentablemente tenemos limitaciones estructurales para acceder a información, ¿no? Es imposible acceder a la base de datos del INRA,
en relación a la superficie titulada a favor de pueblos indígenas o no. Es muy, muy complicado acceder a la base de datos del INRA para saber cuántas son las resoluciones que permiten los asentamientos, ¿no? Nuevos asentamientos humanos en espacios cercanos a territorios indígenas, colindantes, en tierras fiscales que muchas veces se encuentran dentro de estos territorios producto del saneamiento, ¿no? Es realmente difícil. Nosotros hace unos meses hemos elaborado a solicitud de otra institución un estudio sobre la situación de la tierra a favor de pueblos indígenas, y evidentemente ha habido, ¿no?, un avance importante hasta el año 2010, ¿no?, luego de la modificación a la ley 1715 por la ley 3545, la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria. A partir de esa ley se ha logrado, digamos, cerrar el ciclo de proceso agrario iniciado en 1996 con las primeras demandas de TCOs. Desde el 2010 para adelante hay un vacío de información. Ha habido lamentablemente en el INRA una situación de desinstitucionalización que ha permitido evidentemente el tráfico de tierras. Pero en este punto, Andrés, es importante también señalar, desde una perspectiva totalmente objetiva, el hecho de que la problemática de tierra en este momento tiene que ser entendida o leída en todos sus matices, ¿no? Es decir, hay una problemática, una demanda desde la gobernación de Santa Cruz en función de garantizar la titulación a favor de poblaciones originarias, indígenas fundamentalmente, poniendo un freno a la llegada de colonizadores interculturales. Y esa es una problemática real que se tiene que estudiar y se tiene que llegar, digamos, a una solución. Pero por otro lado también, desde el otro actor, que es el actor empresarial vinculado a la agroexportación, vemos también con bastante preocupación el hecho que desde 2010, a partir de esta alianza entre el gremio privado y el Estado, se han desarrollado una serie de políticas que benefician nomás también este sector, ¿no? Y una de estas políticas es la que permite, por ejemplo, pasar por alto la restricción constitucional en términos de la extensión de hectáreas a favor de propiedades privadas. La Constitución marca un candado, pone un muy buen candado en términos de la extensión de hectáreas a favor de una persona, un propietario, pero este candado, a partir de resoluciones de rango inferior, de instructivos del INRA, ha sido abierto. Entonces tenemos empresarios acá en Santa Cruz que tienen por arriba de las 5.000 hectáreas en función de haber logrado algún tipo de alianzas entre el mismo gremio. Entonces, el problema de tierra es un problema de poder que en este momento se está discutiendo, y desde el CEGIS creemos se debe discutir a mayor profundidad. De lo que se trata en este momento es de consolidar el modelo de desarrollo extractivista, la producción de monocultivos, la producción de la ampliación de la frontera agrícola en espacios que no son aptos para la producción de estas variantes semillas transgénicas principalmente. Y lo que se debe discutir a profundidad es esto, o sea, los impactos que van a tener esto a favor de los impactos en relación a pueblos indígenas, áreas protegidas y otros mecanismos que sirven como garantía para la sostenibilidad ambiental del país. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por haber compartido los hallazgos en este estudio, el estudio titulado Incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias, Andrés. Un saludo. De 9 a 12.